Bueno, lo que vamos a ver es una continuación de lo que habíamos estado viendo la clase del viernes, que estaba fundamentado en cómo conectábamos el microprocesador, el 8085, a sistemas de memoria, periféricos y demás. Entonces lo que vamos a hacer es un ejemplo donde se ven distintas situaciones, ¿no? Entonces dice, lo tienen ahí en la transparencia ustedes también, el enunciado dice: desarrollar en forma esquemática el hardware necesario para implementar un sistema de microcómputo basado en 8085, el cual debe contar de los siguientes recursos. Sistema direccionable, tenemos de EPROM, necesitamos 20K, y abrimos el cajón y entonces tenemos chip de 4K por 8 bits de los 2732. Y de memoria RAM requerimos de 10K, y lo que disponemos es de chip 6116, que son de 2K por 8. Dentro de este sistema direccionable tenemos 5 dispositivos de salida, 5 latches comunes, de 8 bits cada uno, y 6 dispositivos de entrada, 6 buffers, que son las puertas básicas de entrada y salida, como hemos comentado anteriormente, 6 buffers de 8 bits cada uno. Se pide especificar la dirección correspondiente a cada dispositivo y su redundancia. Para el caso de la memoria, después al final, en un ítem siguiente dice que sin redundancia, y para los puertas de entrada y salida, a lo sumo una redundancia. Para la memoria se debe realizar una decodificación completa sin redundancia, y para los periféricos del sistema direccionable se admite una redundancia de hasta 8 lugares por dispositivo. La redundancia es cuando a varias direcciones le correspondía un mismo lugar de memoria o un mismo dispositivo, un mismo buffer o latch. Que hablar de 8 lugares es lo mismo que no tener en cuenta en la decodificación 3 líneas de direcciones, o sea, que nos dan todas las 3, serían las 8 combinaciones. El sistema aislado es sin redundancia y además pide otras cosas que ya después, cuando hagamos el análisis, los vamos a hacer. En las mismas transparencias tienen, como les dije en la clase pasada, tienen una placa aquí con los integrados que normalmente se utilizan, y pues se puede plantear la cosa: si necesito, como decíamos, 20K, 20K de su conexión a internet es inestable. Bueno, sí, tengo razón. 20K con chip de 4K, entonces necesito 5 chips, ¿está bien? Y para hacer 10K con chip de 2K necesito 5 también, ¿está bien? Bien, entonces una alternativa es hacer en cada chip de 4K necesita 11 líneas, 12 líneas de entrada, que serían de A0 a 11. Ahí seleccionaríamos las 5 EPROM. ¿Está bien?
Esto se puede empezar así, o la otra forma de empezarlo es directamente largando los integrados sobre el papel y ir conectando, ¿no? Esta es una alternativa. Con A11 en 0 y en 1, ya haciendo participar A11 en la decodificación, tengo de A0 a A10, que son porciones de 2K cada una. Entonces tengo los 5 chips. Y después, bueno, tendremos que reducir con otros decodificadores, otras combinaciones, a los fines de achicar, digamos, para que los periféricos nos ocupen menos lugares dentro del sistema. Acuérdense que, de acuerdo a lo que habíamos visto, podíamos tener periféricos dentro del sistema aislados. Bien, entonces, de esta manera achicamos la redundancia, y de esta manera solamente vamos a tener al final que no están definidos ni A0 ni A1, o sea, vamos a tener una redundancia de 4 lugares, o sea que un periférico dentro de este sistema direccionable va a ocupar 4 lugares. ¿Está bien? Podríamos plantear, digamos, la solución del problema iniciando con una tabla de esta. O podemos, la otra tabla es similar, es la misma, nada más que tiene colorcito, y lo otro es el circuito. ¿Está bien? Entonces, como habíamos dicho, si tenemos las EEPROM, que serían estas que tengo acá, no sé por qué se me fue. No te alejes del micrófono, Carlos. Esta es la EEPROM, tengo las 12 líneas de entrada, que serían los 4K, de selección, para poder seleccionar. ¿Ah? Que se escucha medio bajo, no te alejes del micrófono. Para seleccionar los 4K, y tengo los 8 bits. ¿Está bien? El chip. Está bien. El chip enable, que va a ser la salida del decodificador, y la memory read, recordemos un poco las líneas de control, del 8085 teníamos la IO/M, que separaba los dos espacios, el espacio del sistema direccionable y el espacio del sistema aislado. Con la IO memory en 0, estábamos refiriéndonos a el sistema direccionable. Si RD es 0, tenemos la memory read, que se habilita las lecturas en memoria y de todos los periféricos que estén dentro del sistema direccionable. Y con la WR y la IO memory en 0, me va a habilitar la memory W o memory write, que activa todas las escrituras en memoria o en periféricos de salida. Y cuando la IO/M esté en 1, entonces se me va a activar la IO read o IN negada, dependiendo de cómo le llama el fabricante o el autor del libro, y con la IO memory en 1 y la IOW en 0 me va a habilitar la out negada o IOW. ¿Está bien? Esas son las líneas de control con las cuales vamos a manejar. En este caso particular, para el sistema aislado, van a ser estas dos las que entran en juego. ¿Está bien? En el caso de seleccionar la EEPROM, como la EEPROM solo es de lectura, entonces la memory read va a ser la línea que va a habilitar el output enable de la red. Y
la habilitación del chip, como en la memoria, para seleccionar uno dentro de los 4.096 lugares, necesito de A0 a 11, entonces necesito como decíamos, las 12 líneas. Entonces las otras líneas deben ser la entrada a algún decodificador que seleccione. Entonces aquí tenemos un decodificador de 3 a 8, que una de las tiene 3 habilitaciones, ya lo habíamos visto en la clase pasada. La E1 está conectada a BCC, la E2 está conectada a 15, o sea que cuando a 15 valga 0, o sea que todos estos dispositivos, este decodificador se va a habilitar dentro de los 32 primeros K, y la E3 va a estar en 0, ¿está bien? Y con A12, A13 y A14 estoy partiendo, digamos, esos 32K que me está habilitando el A15 en 0, esos 32K me lo está dividiendo en 8 porciones, en 8 partes. Cada una de esas partes es de 4K. De 4K. Entonces, el primer K va a ir de 0000 a 0FFF, como hemos visto un poco en la tablita, ¿no? De 000 a 0FF. El segundo K va a ir de esta dirección a esta. Del tercer K va a ir de la 200 a la 2FF. Y así sucesivamente. Así van a ir los 5, así van a ir las 5 EPROM, las 5 EPROM que forman el sistema de memoria fija. ¿Está bien? Ahora tenemos que cada una de estas salidas es de 4K, pero tenemos que nuestra RAM, bueno, la RAM es de 2K, entonces tengo 11 líneas de direcciones para seleccionar un lugar dentro de los 1024, 2048 lugares que tiene. Entonces de A0 a A10 sirve para seleccionar un lugar dentro de este chip. Lo que pasa es que esta línea es de 4K. O sea, si yo esta línea la conecto directamente al chip enabler, aquí tengo que usar las líneas de control, la memory read y la memory write, porque en la RAM puedo hacer las dos operaciones, puedo hacer lectura y puedo hacer escritura. ¿Está bien? Entonces, pero si yo conectara esto, habría una redundancia, ¿está bien? Porque de 4K estoy seleccionando 2K, o sea, no tendría en cuenta en la decodificación el A11, ¿está bien? Porque aquí estoy entrando del A0 a la 10 y en la decodificación está considerado de la 12 hasta la 15. Entonces, para hacer, como me pide el enunciado del problema, una decodificación completa, sin redundancia, teniendo en cuenta todas las entradas, tengo que considerar el A11. Entonces, con el A11 en 0, y esta línea en 0, porque la salida de los decodificadores es en 0, se va a habilitar esta RAM, que serían los primeros 2K de este paquete de 4K. Y cuando A11 valga 1, invertido, me va a habilitar la RAM 2. Este esquema, esta forma de esquematizarlo, es la forma que vamos a evaluar cuando tomemos evaluaciones. Digamos, vamos a conectar, si hay 4, 5 o 10 chips
de memoria EEPROM o RAM, vamos a conectar bien uno, vamos a definir un chip como este de ROM, viendo cómo conecto cada uno de los pines y a dónde los conecto. Recordemos que el bus de direcciones parte baja estaba multiplexado y teníamos el latch a la salida del 8085 que se activaba con la ALE, el clock. Conectamos uno y los otros los dejamos indicados a los fines de que el esquemático sea entendible, no se les arme el lío para ustedes que lo realizan ni para el que lo corrige. ¿Está bien? Bien. Entonces, de esta manera partimos incorporando el A11, con A11 en 0 habilito este chip y con el A11 en 1 voy a habilitar la RAM 2. De esta manera estoy considerando la decodificación completa. Esta va a ir desde las 5000 a las 57FF y esta otra va a ir de las 5800 a las 5FFF. Eso lo podemos ver por aquí en la tablita de la RAM, de las 57 y la otra de las 5800 a las 5FFF. Y así vamos a conectar de esta misma manera, vamos a conectar la RAM 3 y la RAM 4. Y en el caso de la última salida del decodificador, que serían los 4K que van desde las 7000 a 7FFF, esos 4K, los vamos a 2K, cuando A11 vale 0, va a ir a la RAM 5, ¿está bien? Que es la última RAM de 2K que necesitamos para los 10K que nos han solicitado. Cuando A11 vale 1, me va a habilitar este chip, este chip, o sea que aquí voy a tener un espacio de 2K que va a ir de las 7000, no, este va a ir de las 7800 a las 7FFF. Este que está acá. Ahí me equivoqué en la etiqueta. Sí. Y entonces eso lo mandamos a la habilitación de un decodificador. A la habilitación de ese codificador también la mandamos a hacer a 9 negado y a 10. O sea, por cada uno que pongamos vamos achicando el espacio, vamos achicando la porción. O sea, si en este caso teníamos 2K, cuando agregué a 9 en 0, entonces estoy ya considerando a 10, perdón, en 1, vamos por el orden, con a 10 en 1, entonces ya estoy considerando un K. Con a 9 en 0, para la habilitación de este otro decodificador, estoy considerando 512, ¿está bien? 512. Y después, con estos tres, lo divido, son tres que me dan a dar 8 combinaciones, o sea que al 512 lo divido por 2, que me da 256, 128 y 64. O sea que cada salida de este decodificador representa un espacio de 64 bytes. 64 bytes. Así vamos achicando el espectro, digamos. Ese habilita un decodificador, dos decodificadores. Uno que va a servir para los periféricos de entrada. ¿Por qué para los periféricos de entrada? Porque se lo habilito con la señal de control de memory read. O sea que solamente se va a habilitar este decodificador cuando haga una lectura de memoria, una LDA o una transferencia de memoria a
algún registro del CPU. ¿Está bien? Y este otro va a ser el de los que dar con la memory write. ¿Eh? Y además, esto se va a habilitar con el 5 en 0, o sea que de los 64 bytes que tengo aquí, al considerar un bit más, estoy achicando a 32 bytes el espacio seleccionable. Si esos 32 los conecto, aquí no está especificado, pero en este caso debería haber conectado a A4, A3 y A2, ¿está bien? Lo conozco. Este sería A4, este A3 y este A2. Anótalo. Sí, lo voy a ir arreglando ya. Así les vuelvo a actualizar el archivo a los chicos. A4, A3 y A2. Entonces, dijimos que teníamos 32 bytes. Cuando yo tomo uno de estos, se me baja 16. Con otro se me baja 8 y con otro se me baja 4. O sea que cada uno de estos, cada salida de estos, ocupa 4 bytes de memoria. 4 lugares de memoria. Como si hubieran sido 4 lugares de memoria. 4 lugares de memoria, o sea que hay una redundancia van a haber 4 direcciones que donde van a ser independientes la dirección de A0 y A1, van a ser independientes y se va a habilitar el buffer que está conectado aquí al bus de datos y allá va a estar el periférico. Aquí está el periférico. Y este para los de entrada. El latch, los de salida, perdón. Este es el latch de salida. Y este está ocupado aquí lo que está puesto aquí, verán esta otra patita rara que tienen aquí, que está conectada a BCC, vendría a ser sin necesidad un buffer latch, digamos, transparente, donde la captura está permanentemente, lo que está en la entrada va a aparecer en la salida cuando está habilitada, cuando está el output enable. ¿Está bien? Carlos, y sí. Sería interesante decirle de qué lado está el bus de datos ahí en esos dos dispositivos, por si y ahí, este es el bus de datos, si yo no me he dado cuenta este es el bus de datos y aquí tengo el periférico, ¿no? Bien, lo voy a poner. Y supongo que era así. Y en este caso tengo las entradas, aquí tengo el base de datos y aquí tengo los cubos, la salida del latch. Y tengo la salida del decodificador de las puertas de salida, están en el clock. Y en este caso, en este buffer latch, el output enable está siempre habilitado. O sea, es también un buffer latch, pero en este caso está trabajando como latch. Y en este es un buffer latch que está trabajando siempre como buffer, como entrada. Bien, ahí tendríamos el esquema de las direcciones. Vemos cómo cada uno de los periféricos tiene una dirección y solamente hay 2 líneas de dirección que no están precisadas, digamos, o especificadas. ¿Está bien? Entonces como no considero 2 líneas, 2 a la 2 me da 4 de redundancia. O sea, hay 4 direcciones para las posibles 4 combinaciones de estas 2 líneas de A0 y A1 que me dan el mismo lugar. Bien, entonces eso es lo que nos pedía para lo que era el sistema direccionable. En el sistema aislado, nos pide sin redundancia, el sistema aislado del que accedemos con la in y out, un poquito de agua,
Y tenemos 6 dispositivos periféricos de entrada buffer de 8 bits cada uno. Un dispositivo periférico de entrada de 8 bits con la característica de poder capturar el dato. O sea, aquí me da la alternativa o no, me obliga a usar un buffer latch, teniendo en cuenta que el periférico dispone de él solamente durante 2 microsegundos. O sea que durante un tiempo muy corto, 2 microsegundos, el periférico dispone del dato. Entonces no hay ninguna seguridad que la CPU esté segura su lectura. Será también tener en cuenta de un circuito que le permite indicarle a la CPU la existencia de un nuevo dato en esta puerta de entrada. O sea que cada vez que ingresa un nuevo dato en esta puerta, o sea que este buffer latch de entrada toma un nuevo dato, le avise de alguna manera a la CPU. 3 periféricos de salida comunes, que son los latch, cada uno, como los que vimos en el mapeado del sistema direccionable, y además debemos prever el hardware necesario para que el microprocesador realice las siguientes tareas: detectar un pulso de 3 microsegundos, que también es un pulso bastante corto si lo comparamos con el tiempo que demora una instrucción. O sea, si preguntamos o si hay una interrupción, podría estar ejecutando una instrucción, después cuando vemos interrupción, podría estar ejecutando una instrucción y cuando desaparezca, cuando vuelva a preguntar, este pulso ya no esté. Disponer 3 pulsos selectores de dispositivo, además, que se serán utilizados para lo siguiente: 2 de ellos para, a través de un preset y un reset de un flip-flop, activar y desactivar un actuador. Eso lo vimos en un ejemplo el viernes, cómo podíamos activar y desactivar un motor. Y uno para poner en cero un contador. También lo vimos en otro ejemplo. Lo que pasa es que ahora empaquetamos todo esto en un único problema. Por supuesto que aquí vamos a trabajar con las memory y con la IO read y la IOW, que son las líneas que de control que manejan la lectura y la escritura del sistema aislado. ¿Está bien? Bien. Entonces, como el sistema tiene que ser no redundante, entonces tengo que usar todas las líneas. ¿Está bien? No viste la figura, Carlos, cuidado. Direcciones. Recordemos que solamente aquí hay 8 líneas. Ponele deshacer. Ahí está. Bien. Entonces, ahí está. Entonces, ¿y cómo hago para mover todo? Muevo de aquí abajo. Bien, entonces tengo que considerar todas las líneas de direcciones. Recordemos que las líneas de direcciones aquí hay solamente 8, que son de la 0 a la 7, o podría ser de la 8 a la 15, porque recuerden que en el ciclo de ejecución de la INO a la AU repite, por las direcciones se repite la parte baja y la parte alta de la dirección, del código del periférico de la dirección, porque es de 8 bits. Entonces, con esta OR, consideramos el A4, A5, A6, A7 en 0, eso va a una de las entradas de habilitación. La otra entrada de habilitación, no, esta tiene que estar en 1, perdón. Y con estas, esto tendría que ser una, hay algo mal aquí. También tenemos... Escucha abajo, Carlos. Esta es una
esta compuerta vendría a ser una NOR. Esta tendría que ser una NOR, porque cuando todas están en cero, cuando todas estas líneas estén en cero, entonces me tiene que dar un 1 aquí. ¿Está bien? Entonces cuando A4, A5, A6, A7 están en cero, voy a tener un 1 aquí y entonces va a activar. El A3 lo voy a considerar acá, con A3 en cero. Esta es la línea de control que va a activar el decodificador, que es la innegada o la IO read. ¿Está bien? Esto va a servir para los periféricos de entrada, evidentemente. Y con A0, A1 y A2 voy a seleccionar cada uno de los side buffer que necesito, que en este caso no sé cómo voy para arriba. No. No. Tengo los side buffer donde planteo cómo se conecta uno solo de ellos, y después tengo, perdón, tengo el otro, el buffer latch, del dispositivo del periférico, eso, el base de datos tendría que estar por acá, o está acá, el periférico que habría que ver dónde está. El periférico que tengo, que tiene el dato nada más que 2 microsegundos, ¿está bien? Entonces, cuando el periférico este tiene el dato, manda un pulso por aquí, por el señal de dato listo, y eso hace que este buffer latch capture. Recuérdense que este estaba siempre habilitado porque era transparente, mientras que este aquí está accionado por la señal de dato listo. El dato está guardado acá, pero ahora, ¿cómo sabe la CPU? ¿Cómo sabe el 8085? ¿Cómo se da cuenta si hay un dato? Entonces, la forma de darse cuenta si hay un dato es que esa misma señal que activa el clock de este flip-flop, de este buffer latch, esta misma señal active un clock de un flip-flop cuya entrada está en 1 y cuya salida va a un buffer que es otro periférico de entrada que no estaba dentro de los que nos había pedido el enunciado, pero que es necesario para la funcionalidad del sistema, porque este nos va a dar el estado de los periféricos, ¿está bien? Nos va, digamos, es un buchón que nos va a decir qué periférico es el que está